¿Qué es la paciencia? ¿Y qué tiene que ver con lo que aprendemos en las pruebas? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo desde el reto de hoy, día miércoles. ¿Cómo estás, Julito? Muy contento, muy alegre, muy gris. Estamos aquí sí. ahora todos, ¿verdad? Pero alegre de tener aquí a Chief otra vez en esta semana en que estamos tratando de aprender algunas lecciones después de la prueba. ¿Cómo se llama? Lección aprendida. Lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas. No se llamaba así, fíjate. Sí, le íbamos a poner singular, pero no escuché a Iván. Así sí. lo dijo de lunes, entonces ahí quedó. Mira, y hemos aprendido bastante, la verdad. Es día lunes y martes. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que atravesar la prueba debería de producir en nosotros varias cosas, Sí. varias lecciones aprendidas. Sí. Y veíamos que el fundamento de todo es que debería de producir en nosotros un mayor conocimiento de Dios. Sí. Un conocimiento más profundo, más relacional con Dios. Y esa es la base de todo. Más experimental, más de experiencia. Sí, Sí, yo creo no que- solo teórico, sino realmente estuve con Dios en la prueba y fui consolado por Dios. Qué tremendo eso, ¿verdad? Sí. Qué tremendo haber estado con el Señor. Yo creo que no hay nada mejor Mira, que eso. y cómo a Dios lo conocemos por medio de su palabra, pero a Dios lo experimentamos por medio de las pruebas. Definitivamente, nada como una crisis para experimentar Sí. la gracia de Dios, el poder de Dios, el consuelo de Dios. De Sobre oídas. todo, te había oído, más ahora mis ojos te ven. Sobre todo cuando la crisis termina bien. Sí. O sea, porque acabas de decir nada como experimentar esto, pero realmente cuando has pasado la prueba, el asunto todo terminó bien. Es bien rico haber experimentado a Dios. De acuerdo, y aún ese concepto termina bien para Dios. O sea, Sí. cuando entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien desde la perspectiva de Dios, es precisamente conocer a Dios. A veces no vamos a obtener el resultado que esperábamos nosotros, pero sí el resultado por el cual Dios nos atravesó. O sea, qué tremendo cuando después del proceso difícil se perdió la casa, vino el despido, se murió el pariente por el que estábamos orando, o yo mismo experimenté mi propia crisis personal. Terminó el divorcio. Terminó un divorcio. O sea, todas estas Sí. cosas que Pero uno se- conocí en mejor al quiebra. Señor y vamos a ver cómo crecí en muchas áreas de la vida, cómo hemos pasado por la prueba y tuvimos las lecciones aprendidas. Ahora entiendo. Ajá, Antes ahora pensaba entiendo. que entendía, pero ahora entiendo. Porque vimos a Job ahí. Los hijos de Job no revivieron, voy a decirlo así. Exacto. No revivieron. Él tuvo más hijos, Sí. pero no revivieron. Sí, Ajá. bueno, no sabemos. Tú sabes que hay un debate sobre eso. ¿no? Hay un debate. Y yo no sé, pues realmente. Si no, pobrecita la señora Job. Porque tuvo 20 hijos. Sí. 10 y 10. Bueno, sí. Entonces, Eran mujeres resistentes. Pero yo entiendo Sí. en aquellos años. Sí, en diría. aquellos tiempos. Porque los primeros 10 ya estaban grandes cuando murieron. Ajá. Y entonces tuvo otros 10. Sí, sí. Pero sabes lo que estás diciendo, quizás a manera personal. Ajá. Una de las pruebas por las cuales el Señor nos atravesó como familia hace muchos años es la muerte de mi hermano. Sí. Y la muerte de mi hermano fue una situación por la cual atravesamos. Sería largo de contar, pero estoy de acuerdo contigo. Mi hermano murió. Sí. Y está enterrado y no es que se soluciona con algo como, mi hermano resucitó. No, mi hermano va a resucitar, pero ese es el conocimiento de Dios. Sí. Es experimentar las promesas de Dios, entender el punto de vista de Dios y uno termina conociendo mejor a Dios. Sí, tremendo eso. Mira, y qué tremendo, porque tú acabas de poner la realidad de la muerte. Qué tremendo por lo que aprendimos el día de ayer. Ser empático. Sí. Ser empático. Qué difícil es no saber ser empático. Ahora voy a decir no querer ser empático. No voy a decir no querer, pero no saber ser empático en los momentos en que una persona está pasando por una crisis y llegas y sos un consolador molesto, ¿verdad? Sí. Como le dicen a los amigos de Job. De acuerdo. Y no tener las palabras correctas, o como hablábamos después de micrófonos ayer, tú decías, hay personas que quieren tener como ¿cuál fue la expresión que tú La dijiste? frase correcta. La frase mágica, ¿verdad? Sí, La que frase- le va a cambiar la vida a alguien, cuando en realidad muchas veces es estar ahí, Sí. consolar con la consolación con que fuiste consolado por Dios. Según de Corintios vimos, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 1. Sí.
Entonces, conocer a Dios y ser empático. Esos deberían de ser lecciones aprendidas después de la prueba. ¿Qué lección vamos a aprender el día de hoy? Lo que vamos a aprender el día de hoy es una palabra, dijimos ayer al final del programa, una palabra que para muchos es mala palabra, ¿verdad? Es paciencia. Paciencia. La lección aprendida luego de atravesar la prueba debería de ser que salimos con mayor paciencia. Ahora, ¿dónde está eso en las Escrituras? Y quizás antes de que vayas, porque yo entiendo lo que la mayoría, cuando decimos paciencia, piensa, no, fíjese que yo voy en el tráfico y como 1 hora para llegar a mi casa. Eres bien paciente. Pero yo soy paciente. O estás en una fila en el banco, que hoy, gracias a Dios, hay muchas operaciones electrónicas y dice, fíjese que yo no Pero no enciende la computadora. Bueno, esa es falta de paciencia. Sí, mira, dice, la definición de paciencia es la capacidad, de esa paciencia que estás dando, es la capacidad para esperar con tranquilidad las cosas. Ahora, no es de eso lo que vamos a hablar hoy. Santiago, que es el pasaje que vamos a leer, no habla de ese tipo de paciencia. De la capacidad para esperar con tranquilidad las cosas. Sí, vamos a ver la palabra. Es un aspecto que es importante. Sí. La capacidad para esperar con tranquilidad. Claro, o sea, si la computadora no te enciende a tiempo, ten paciencia. Sí. Es correcto decir no ten te paciencia. enciendas. ¿Tú has visto algunos yo he visto algunos, ¿verdad? Que el teléfono no les, entonces le dan más duro al teléfono, a la pantalla, como que yo digo que le va a abrir un hoyo. aprietan el teléfono. Le va a abrir un hoyo. Pero Santiago, capítulo 1, un pasaje que conocido por muchos, no está hablando de ese tipo de paciencia. Está hablando de una segunda, de un segundo tipo de paciencia en las Escrituras. Sí. Y vamos a verlo en el contexto. Ok. Dice, capítulo 1, verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y por qué? ¿Por qué podríamos tener gozo? Es un gerundio con el que comienza el verso 3. Sabiendo, es como uno puede pasar con gozo la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resultados, es lección aprendida, produce paciencia. El resultado de la prueba debería ser paciencia. Quizás aquí algunos aspectos que podemos aprender. Porque no es para esperar con tranquilidad las cosas. No Entonces, es. ¿qué es? Entonces, es una buena palabra, un buen sinónimo que podríamos tener es resistencia, aguante, fortaleza. Todos estos son perseverancia, si quieres verlo, en el tiempo. Es la capacidad de aguantar, de resistir los embates y las pruebas de la vida. Circunstancias adversas. Y fíjate, es interesante cómo lo dice, una frase tan corta dice mucho. Primero, debemos entender que la prueba es a la fe. Sí. La prueba es a la fe. Eso es importante, es decir, lo que se prueba es tu fe. ¿Le crees o no le crees a Dios en esto? Y esto siempre va a ser la prueba. Lo que sea que venga a tu vida va a traer esa duda. ¿De verdad le crees a Dios en esto? ¿De verdad tú crees que Dios puede hacer algo ¿Perdono acá? o no perdono? Sí. ¿Paso por alto la ofensa o no? Sí. ¿Ordeno mis finanzas y bajo mi estilo de vida o no lo hago? ¿Pago o no pago? ¿Pago o no pago? Siempre va a ser una situación donde va a ser probada tu fe. ¿Le crees o no le crees al Señor? ¿Crees en esa injusticia que Dios puede sostenerte o no? Mira, y fe, quizás solo para aclarar esto en la mente de algunas personas, fe es creer lo que Dios dice, Sí. no Buenísimo. creer lo que yo quisiera que Él dijera, que son diferencias, porque tú acabas de poner la parte que bajo mi estilo de vida o sigo gastando como gasto. No, Dios dice que debes de vivir con lo que contento con lo que tienes ahora. Exacto. Pero algunos piensan, no, la fe es creer que Dios me va a dar más. Perdón, el clásico. Y compré esta casa y ¿cómo va a hacer para pasar? Fíjese, hermano, que no nos cuadra las cuentas. Pero por fe. Pero por fe la compramos. Entonces, Eso no es fe, eso es ser irresponsable. Sí, exacto. sí. Entonces, eso es De acuerdo. creer lo que yo quisiera que Dios dijera. Sí. Pero Dios no dice eso. Y Dios no respalda lo que no ha dicho. No. Entonces es la fe por eso, tan definida en Romanos capítulo 10, de una manera tan buena, es la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí. O sea, es creer lo que Dios ha dicho. Y Dios dice en su palabra algo y la prueba viene y lo que va a enfrentar es tu fe. Sí, me voy a casar. ¿Y con quién? Con fulana de tal. Ah, de verdad. ¿Y son novios? No. Pero yo estoy preparando la boda. Por fe, ella me va a decir que sí. No se trata de eso. Ella es mi novia, pero no sabe. Sí, exactamente. Mira, pero entonces estamos hablando de circunstancias adversas que pueden ser de muy largo plazo. A veces sí. Un jefe difícil, ¿Una enfermedad? Un cáncer o una enfermedad de esas que son autoinmunes y duran para toda la vida. Y lo tremendo es ver
hermanos, y yo espero que tú puedas tener hermanos a tu alrededor que puedan darte este ejemplo de fe, hermanos que han sostenido su fe a través del tiempo creyéndole al Señor. En Villanueva, Bogotá, tuvimos el privilegio de conocer a una hermana que por 18 años batallando con el cáncer, con fe, ¿Con fe? Que no quiere decir que ella estaba persuadida que iba a ser sanada. No necesariamente, pero creyéndole al Señor que podía darle paz en medio del sufrimiento, que podía sufrir con gozo, que son palabras en las Escrituras, que podía... Que no quiere decir que no sufría. Exacto, que podía sufrir con gozo, creyéndole al Señor. Entonces, cuando atraviesas la prueba que está siendo probada tu fe, lo que debería de producir, eso es lo que dice, produce paciencia, produce esta resistencia mayor, esta capacidad de resistir con mayor fuerza las injusticias y los infortunios de la vida, las diferentes pruebas. Como hacer pesas, ¿verdad? Como hacer pesas. La fe hace pesas. La fe se hace más fuerte. ¿La fe a qué? La fe hace pesas, no la fe. Qué bárbaro. Yo he visto una en el gimnasio, pero no lo quería mencionar. Mira, la fe hace pesas. La fe hace pesas. Mira, porque tú no has ido al otro versículo. El otro versículo para mí fue revelador hace años. Dice, porque va a decir, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Más tenga la paciencia su obra completa. Y para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí viene una revelación para mí. Una epifanía. Una Estefanía. Un momento. Saludos a Estefanía, que bueno, antes nos miraba, no sé, siempre nos mira. Pero yo veo que un creyente maduro tiene que tener paciencia. O sea, una persona que ahora que nos está viendo y que se considera que es un creyente maduro y no tiene esto, no es... Porque perfecto es perfecto y cabal. Es maduro. Completo, es completo. Una persona que no tiene esta cualidad, es imposible que sea una persona completamente madura. Que se catalogue como... Que se catalogue correctamente como una persona. Y ahí está cerrando entonces el argumento de Santiago, que inicia diciendo, qué alegría pasar por pruebas, porque si esto nos va a permitir ser maduros, porque nos permite tener paciencia, qué bendición. Solo entonces tiene sentido. Pero entonces, ¿cómo se adquiere esa paciencia? Que ahora entendemos que no es una cuestión de esperar con tranquilidad las cosas, sino que es un aguante, un soporte, una fuerza. Es una resistencia. ¿Cómo se adquiere eso en el carácter? ¿Ha visto personas que vienen diferentes cosas difíciles a su vida y pueden atravesarlo con tranquilidad? Y están en control. Y su fe es sólida y decimos, yo admiro a mis papás. Yo veo a mis papás y yo cuando sea grande quiero ser como ellos. Y yo veo... Por ahí vas. Y yo veo la fe de mis papás. Saludos a Raulito Martín. Saludos a mis papás. Y yo veo la fe de mis papás, yo veo la resistencia en la vida que ellos tienen y es admirable. Pero las diversas pruebas por las cuales han pasado les han permitido tener las lecciones aprendidas. Por eso el término, y aquí nosotros dos a veces decimos no queremos sonar como viejitos, y teniéndote aquí nos cuesta menos sonar como viejitos, o nos cuesta más sonar como viejitos quizás, pero por eso el término de joven maduro pudiera ser una contradicción de términos, porque hay una parte de joven sabio, yo entiendo, joven sabio tiene que ver con el conocimiento de la Escritura, con la aplicación correcta de la Salmo Escritura. 119, 100. Es más que los viejos he entendido, porque he guardado tu mandamiento. Yo creo que es la clave. Pero la parte de madurez requiere ese proceso de las experiencias, y de haber aprobado la prueba, o sea, haber pasado la prueba de la forma correcta. Porque muchos pasamos, ahora voy a decir, muchos de nosotros hemos pasado por pruebas y no salimos bien del otro lado. O sea, que a veces hay que... No hay lección aprendida. No, por eso, como en la universidad, ¿verdad? Y llevar resistencia de materiales, y primera, no, la llevo en tercera, ¿verdad? De verdad, en tercera, en esta universidad, porque la llevé en otras universidades antes. O sea, algunos que pasan por la prueba un montón de veces y allá como a los 8 años van aprendiendo, ¿verdad? Y yo veo que esa es una realidad en las pruebas económicas, que una sola crisis no basta, ¿verdad? Yo veo que es una realidad en las pruebas relacionales,
que una sola crisis no basta, no Ya basta. por el cuarto divorcio van aprendiendo, ¿verdad? Qué terrible. Sí, ¿verdad? Yo veo que es una prueba en la crianza de hijos, que uno va aprendiendo con los hijos, esa es la mera verdad, y los primeros le sufren a uno. Yo creo que hay algunas áreas donde hay que... Aunque no sé si ahí estás hablando del otro aspecto de la paciencia. No, es que no es esperar con tranquilidad las cosas. No, no. Ajá. Es el aguante. Es el aguante. Es el aguante, ok. es el aguante. Es volverse más resistente. Volverte más resistente Sí. y es volverte más resistente para usar los conceptos de Dios para enfrentar la prueba. Ajá. Porque ese es, Chip decía al principio. acuerdo. Ajá, es la fe la que es probada. Exacto. No soy yo el que Y sabes qué es lo interesante, es que pasamos por la prueba y si no salimos más fuertes, si quieres verlo así, si no salimos con mayor paciencia, Si la fe no sale más fuerte. sí, y no tenemos mayor resistencia para nuevas cosas, volvemos a atravesar otra prueba, porque otra vez van a venir pruebas, va a ser parte de la vida, y no somos más fuertes, entonces otra vez volvemos a cometer los mismos errores, eso es lo que estás diciendo, volvemos a tomar las mismas malas decisiones, Ajá. porque no salimos más fortalecidos. Mira. Y entonces somos maduros, lo que tú decís. Ok. Nadie pide pruebas. Nadie. Yo no quiero. Y yo no quiero. Si a mí Dios me preguntara, ¿tú quisieras ser probado? Yo diría, no, Señor, yo te pido que no, yo no quiero. Pero... Dame sabiduría o déjame así de inmaduro, Señor. Pero no quiero ser probado. Sí, pero las pruebas vienen. De todos modos, las pruebas vienen. Mira, El pasaje dice más abajo que son necesarias. Son necesarias. Y lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si no me fortalecen, no pasé la prueba. No me fortalecen en mi fe. Ok, nos queda poco tiempo. ¿Qué le podemos decir otra vez a aquellos que están pasando por la prueba o que han pasado pruebas difíciles, pruebas duras antes? ¿Qué ayuda a esto? ¿Por qué un programa del reto de hoy, Sí. viendo las lecciones aprendidas? Porque nos permite entender que la lección, que la prueba vale la pena. Sí. La prueba vale la pena. La prueba por la cual estás atravesando en este momento vale la pena. Pero vale la pena en la medida en que salgas más fuerte después de esa prueba. Entonces concéntrate en esto. Concéntrate en qué es aquello que debes fortalecer de tu fe, en qué debes creerle al Señor para entonces salir con mayor paciencia de esa prueba. O sea que la persona que nos está escuchando, ya dijimos, que nos está viendo, no decidió meterse a la prueba, y entendemos que lo dijimos desde el día lunes, que algunos se metieron en algún lío, pero deben de aprender de que Dios les puede sacar de ese lío. En algunos casos, porque creo que todos hemos pasado por ahí, uno dice, bueno, Dios me podría sacar de esto con solo pensarlo. Sí. Y me sale el trabajo, o mi esposo cambia la actitud, o el cáncer desaparece, pero Dios no lo hace, porque Dios nos está diciendo, ok, aquí te estoy dando esto para que tú... Para hacer pesas. Para que tú ejercites. Sí. Y entonces salgas más fuerte y más Exacto. resistente. Y vendrán otras pruebas y vendrán otras situaciones que tendrás que enfrentar, y vas a estar más fortalecido para enfrentarlas con mayor tranquilidad, con mayor fe. Mira, una de las cosas más desastrosas al estar en el gimnasio, porque me ha pasado es que... Me han contado. Me ha pasado es que te pones a hacer pesas, ¿verdad? Y entonces, levantas y todo, ¿verdad? Y terminas y llega el instructor y te dice, no, eso está mal hecho. Eso no sirvió para nada. Entonces uno dice, ay, qué terrible. Pero lo mismo en las pruebas, o sea, ahí no lo hiciste como debía ser. Estamos terminando, pero hablando con un amigo de esto, de pasando por pruebas, él entiende el principio teórico y todo, me dice, yo creo que el Señor me confundió con Mike Tyson, que me sigue dando y dando y dando, y yo le digo, Señor, es difícil, yo creo que aquí hay que dar el paso atrás y volver a la empatía un Tener poco. cuidado con las orejas, papá. Sí. Ok, tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es reconocer que uno de los propósitos de las pruebas en nuestra vida es fortalecernos, es hacernos más resistentes, y entonces que haya más paciencia para lidiar con la realidad de la vida. En esto, mientras estemos acá en esta tierra, las pruebas nunca van a parar, y si nuestra fe no sale más fuerte después de ella, quizás hemos pasado mal la prueba. Pero si salimos más fortalecidos, si estamos más dispuestos a hacer lo que Dios dice ante cualquier circunstancia, entonces podremos decir, lección aprendida. Lección aprendida. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas que las pruebas no son un castigo, las pruebas son más bien una oportunidad para crecer. Y la manera de crecer es ver si estás reaccionando ante el resto de cosas en la vida como la Escritura te dice. Si no,
probablemente no has aprendido la lección. Ok, mañana, jueves, ¿qué vamos a ver? Mañana vamos a ver otra lección aprendida después del proceso de la prueba, y es que vamos a ver cómo debería de haber un crecimiento personal en las áreas específicas en las que deberías crecer. Qué interesante. Ya estoy esperando eso. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.